Poder compartir juntos estos tiempos tan especiales. Seguimos con la serie Comprendiendo el Dolor. Bueno, hace 8 días el Señor permitió enseñar sobre por qué un Dios bueno permite el sufrimiento. Ahora dame lo contrario. ¿Por qué las personas buenas sufren? O por mejor digamos de esta manera, ¿por qué los hijos de Dios, si son hijos de Dios, sufren? Pasan situaciones o adversidades. Bueno, esa es buena pregunta, ¿no? ¿Por qué sufren los buenos? Porque la palabra bueno pues, es como muy, pero digámoslo así, ¿por qué sufren los hijos de Dios, por ejemplo? Bueno, la razón de este interrogante es muy importante y es fundamental entenderlo, porque tiene que ver con la justicia de Dios. Wow. ¿Cómo así justicia de Dios? La justicia de Dios en las tribulaciones y circunstancias adversas, esas circunstancias humanas que a veces nos llegan a nosotros. Y precisamente vamos a leer este pasaje, lo voy a leer en esta versión, en Job 16, 11 al 17. ¿Será que Job era injusto? ¿Para que mereciera tanto? A veces uno dice, ¿pero por qué? O si a alguien le pasa algo como le pasó a los discípulos, le dijeron al Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Ya estaba enfermo y ya pensaron que era un pecador. Ni él ni sus padres, dijo el Señor. Bueno, Job 16, 11 al 17 dice, Dios me ha entregado en mano de gente inicua, me ha arrojado en las manos de los malvados. Wow. ¿Quién lo arrojó? Es que Satanás, ¿cómo me la monta? ¿Quién fue que lo arrojó? Dios. Pero lo está confesando. Dios me ha entregado en manos de gente inicua. Dios me ha arrojado en las manos de los malvados. Mira lo más tremendo. Yo vivía tranquilo, pero Él me destrozó. Me agarró por el cuello y me hizo pedazos. Me hizo blanco de sus ataques. Sus arqueros me rodearon. Sin piedad me perforaron los riñones. Y mi hígado se derramó por el suelo, abriéndome herida tras herida. Profundas ojeras tengo en torno a los ojos. Pero mis manos están libres de violencia. Y es pura mi oración. Qué tremenda expresión de alguien que estaba padeciendo una situación tan adversa. Tal vez nos alcanzamos a comprender el dolor de Job, pero eso es lo que vamos a ver ahorita. Basado en Job es lo que voy a decir por qué sufren los buenos. Aquí el hombre de esta historia que sabemos quién fue, el dueño de este clamor, proclama su rectitud y proclama su integridad y declara que el mal ha sobrevenido. No obstante, a pesar de ser justo y a pesar de actuar rectamente. Qué tremendo. Y es aquí donde nace esta pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué sufren los buenos? Bueno, es difícil entender, es muy difícil, o es difícil, como decíamos 8 días, entender el sufrimiento como, ese sufrimiento como tal. Es más, se hace peor y mucho más conflictivo tener que hacerlo en el contexto de alguien que se supone es hijo de Dios, de alguien que se supone que anda en santidad, de alguien que se supone que trabaja su relación con Dios, su integridad, etc. Y entonces a él le surge la pregunta 1 y 1000 veces, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Se acuerda que hay una frase que dice que cosas malas pasan a gente buena? Tremendo. Y así, mis amados, tenemos que aprender a aceptar la justicia, la soberanía, el poder del Señor. Esa es una inquietud, es como un acertijo, el por qué toca sufrir, o por qué toca sufrir a la gente que parece no merecerlo y parece no haberlo buscado. Pues bueno, entonces vamos a contestar esa pregunta precisamente. ¿Por qué sufren?
los que quieren agradar a Dios. Ya sabemos del mundo, los pecadores sufren por sus consecuencias. Empecemos entonces con la primera respuesta. Vamos a ver 5 respuestas hoy. Estamos en un solo capítulo, en Job 1. Ahí están las respuestas, Job 1. Entonces la primera respuesta la encontramos aquí, este interrogante: sufren los buenos para que se compruebe por qué honran a Dios. Ese es el primer punto. Sufren los buenos o los hijos de Dios para que se compruebe por qué honran a Dios. A ver si verdaderamente dónde está Dios en su vida. ¿Dónde está su corazón? Dice Job 1, 8 al 11. Dice Job 1, 8 al 11. ¿Te has puesto a pensar a mi siervo Job? Ahí Dios hablando con Satanás. Volvió a preguntarle el Señor. No hay en la tierra nadie como él. Mira el Señor. ¿Te acuerdas que Job 1:1 decíamos que él era un hombre íntegro, perfecto, etcétera? Aquí Dios mismo lo confirma. ¿Será que Dios puede decir esto de su merced? No hay nadie como fulana, como fulano, perfecto en sus caminos, correcto, recto, etcétera. Y mira lo que dice, mira el Señor, no hay nadie en la tierra, nadie como él. Es un hombre recto e intachable. ¿Será que Dios puede decir eso de ti? Que me honra y vive apartado del mal. ¡Wow! Y Satanás, pues obviamente el acusador, dice, ja, 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 ¿y acaso Job te honra sin recibir nada a cambio? ¿Acaso no están bajo tu protección él y su familia y todo lo que tú le has dado, todas tus posesiones? De tal manera has bendecido la obra de sus manos, que sus rebaños y sus ganados llenan toda la tierra. Claro, ¿quién no? Con esa bendición que tú le das, ¿quién no va a decir gloria a Dios? Satanás estaba todo celoso y enemigo, quería destruir a Job. Pero dice, pero extiende la mano y quítale todo lo que posee, a ver si te maldice en tu propia cara. Te va a maldecir en tu propia cara. Porque el ser humano cuando está bien, pues todo es chévere. Bueno, entonces mis amados, el contexto de este pasaje es una conversación de la alta alcurnia, de la corte celestial. Seres angelicales se han presentado ante el trono de Dios para dar cuenta de sus acciones y movimientos. Bueno, Satanás no fue la excepción y relata aquí el pasaje y relata al Señor cómo anduvo rodeando la tierra y se dio cuenta que había un hombre como muy perfecto, muy bueno y quería agradar a Dios en todo. Y ese hombre lo reconocía. Job 1, 6 al 7, ahí lo vemos, que este hombre reconocía al Señor. Es más, este hombre temía a Dios. Ahí en el versículos 6 y 7, el hombre temía a Dios. Aleluya. Ok, entonces dice ahí que Dios estaba satisfecho de él. Dios estaba satisfecho de él. Lo califica como un hombre recto, intachable, que honra a Dios y vive apartado del mal. Bueno, tremendo. Pero ¿qué pasa? Eso no se quedó ahí. A continuación aparece otro argumento acompañado de una pregunta, la que de allí en adelante tendrá que ser respondida por cada individuo, por cada persona, tendrá que ser respondida por cada uno de nosotros en nuestra propia historia, en nuestras propias circunstancias, en nuestra propia actitud de vida. Y es esa pregunta clave, la que nos muestra cómo pasó a Job, igual a nosotros. La pregunta es, porque dice que era recto, intachable, ¿por qué causa? ¿Por qué razón? ¿Y con qué interés se acerca el hombre a Dios? Ese es el propósito de las adversidades. Bueno, ya estamos viendo ahora sí. ¿Por qué sufren? La pregunta vuelvo y se la hago. ¿Por qué causa? ¿Por qué razón y con qué interés se acerca el hombre a Dios? Sabemos por el libro de Job cuál era el propósito y qué quiso Dios formar en Job. Mis amados,
es relativamente fácil decir que se ama, es fácil decir que se alaba a Dios cuando todo sale como queremos, como todo está planeado y como queremos vivir. No es nada difícil decir expresiones colmadas de fe y gratitud cuando la vida pinta como la queremos. Como algunos dicen, para mostrar, para la gloria de Dios, Dios me ha dado casa, carro y beca, para la gloria de Dios, y nombran a Dios. Mis amados, pero ¿y qué tal si todo lo bueno cambia? ¿Qué tal si todo lo que tenemos y felices nos fuera arrebatado de momento a otro? Es a partir de esa insinuación de Satanás que se activa toda una serie de tribulaciones y de adversidades en la vida de este varón. Y efectivamente, al quedar planteada la pregunta a Dios, activa lo que hemos de llamar la voluntad permisiva de Dios. Dios permitió. Y bueno, acto seguido, Dios autoriza que los reveses comiencen a golpear a Job implacablemente. Qué tremendo. Y le quitó todo y todo esto, pero no basta con eso cuando dice, jaja, vuelve otra vez Satanás, pero le quitó todo, hasta los hijos, quedó solo. ¿Qué vamos a ver? Pero Satanás dice, pero es que cualquiera puede decir, las cosas se recuperan. Pero tócale el cuerpo y verá, tócale. Otra vez. Y ahí comenzó más implacablemente la prueba para Job. Mis amados, puede ser que tú no quedes satisfecho con la idea de que Dios quiera permitir situaciones frustrantes y dolorosas en la vida de sus hijos. A veces eso no nos satisface, el tratar de entender eso, de que Dios permita situaciones dolorosas en mi vida. Y solo para responder esa pregunta, ¿por qué causa, por qué razón y con qué interés se acerca el hombre a Dios? ¿Por eso me hace sufrir? Pero hermanos, la noticia es, así es, para conocer nuestra motivación y el corazón, y cada uno de nosotros tendremos que dar razón de por qué decimos que amamos a Dios, por qué decimos que honramos a Dios, por qué decimos que bendecimos a Dios. Tenemos que demostrarle al Señor en qué estamos, en qué posición estamos con Él. Del resto, porque ¿sabe por qué Dios lo permite? Porque no quiere sorpresas cuando estemos frente a su presencia. Y Él nos diga, apartado de mí no lo conozco. Entonces Él, a su amor, permite cosas para que le conozcamos, para que nos acerquemos. No debe ser por costumbre, mis amados, no debe ser porque tengamos un patrón religioso, el buscar a Dios, no debe ser para sentirnos bien o para calmar en algún modo la conciencia. Ay, ¿verdad que no he orado? Voy a orar. Mis amados, ¿por qué debe haber gratitud y actitud de adoración en nosotros para con Dios? Es la pregunta. ¿Por qué? Pues sencillamente tendremos que ir al fondo de nuestro corazón, revolver por allá qué hay. Esas pruebas son para eso. No es fácil. Hay que hurgar, como dice mi abuelo decía, hurgar. Hay que hurgar allá en el corazón y revolver para hallar respuesta. ¿Se acuerda que Jeremías 17, 9 al 10 dice? Aquí Jeremías dijo que esa tarea y esa misión no era fácil de cumplir. Revisar el corazón, nuestro propio corazón. Si antes lo que hacemos es justificarnos, tenemos argumentos para justificarnos. No, yo no soy así. No, mis amados. Por eso es que cuando no entendemos nuestro corazón nos volvemos orgullosos y no perdonamos y juzgamos y señalamos y no tenemos misericordia de la otra persona, aunque cayó. ¿Por qué no extender la mano para levantarla en vez del pie para destruirlo? Porque no revisamos el corazón, no nos damos cuenta verdaderamente quiénes somos. Y es por eso que dice Jeremías 17, 9 al 10. Por eso es difícil
Mira lo que dice Jeremías, ese diagnóstico respecto al corazón. No, nada hay tan engañoso como el corazón, no tiene remedio. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Por eso es que nos cuesta reconocer nuestros corazones, mis amados. ¿Quién puede comprenderlo? Dice esta versión, yo el Señor, dice el versículo 10, que sondeo el corazón, que pruebo el corazón. Mire, esta palabra es importante. Aquí dice sondeo, pruebo el corazón, por eso las circunstancias, y examino los pensamientos. Dios sí que nos conoce, y Dios sí que conoce tu actitud y tu intención. Dios conoce cuando te dan rabietas en tu corazón, cuando murmuras en tu corazón, cuando señalas en tu corazón. Eso nos pasa a todos, por eso hay que venir a la presencia, porque si nos conoce, Señor, aquí estoy. Dice que cada uno, para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. Bueno, mis amados, hemos notado entonces que nadie puede darse con éxito la tarea de examinar su corazón. Por eso, el corazón, hay cosas, conocer nuestro propio corazón. Por eso es que necesitamos a Dios. Necesitamos la asistencia divina, ya que nuestro corazón es engañoso. Entonces no podríamos hacer una evaluación verdadera. ¿Y de qué se puede valer Dios para que podamos llegar a ese punto crucial de revelarnos quiénes somos y cómo somos en verdad? ¿Quién nos puede ayudar? Sencillamente Dios. Y Dios se vale de la adversidad. Ahí cuando nos confrontamos en donde estamos, mis amados, la forma más segura de conocer a una persona es observándole cómo actúa y reacciona en medio de la prueba. Ahí se conoce verdaderamente. Y eso nos ha enseñado Dios en estos días, en estas semanas, en estos tiempos, en este mes, en estos meses. Porque cómo reaccionamos frente a la adversidad, frente a la prueba. Es en una, mis amados, es en la tribulación, en las situaciones extremas y dificultades, es donde con bastante facilidad se logrará ver y conocer cómo es cada cual. Y eso sí que estamos descubriendo y sí que lo estamos viendo. La segunda respuesta a la pregunta es ¿cuál? ¿Por qué sufren los buenos o por qué sufren los hijos de Dios? Aleluya. Entonces, mis amados, debemos responder con certeza al dilema de por qué sufren los buenos. La primera es para que se compruebe el por qué se honra y alaba a Dios. Ese es por eso. Ahora el segundo, para que aprendan a adorar y bendecir a Dios en medio de la prueba. Aprendan a adorar y bendecir a Dios en la prueba. La tendencia nuestra es limitarnos, la tendencia nuestra es callar, la tendencia nuestra es arrinconarnos, aislarnos, la tendencia nuestra es apaciguarnos, apachurrarnos, la tendencia nuestra es lamentarnos. Pero Dios quiere que en medio de la prueba aprendamos a adorar y bendecir a Dios en medio de la prueba. Sigamos con nuestro amigo, compañero y siervo del Dios Altísimo, Job. Job 1, el 13 al 20, es un poquito largo, pero vamos a leer rápidamente lo que le pasó, porque quiero llegar a la última conclusión. Dice Job 1, 13 al 20, llegó el día en que los hijos y las hijas de Job celebraban en banquete en casa de su hermano mayor. Entonces un mensajero llegó a decirle a Job, ojo, empezaron las buenas nuevas. Mientras los bueyes araban y los asnos pastaban por allí cerca, no estaban tan lejos, pero nos atacaron los sabeanos, una banda, y se los llevaron. A los criados los mataron a filo de espada. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo a usted. Eran muchos criados para mantener todo este rebaño tan grande. No había terminado de hablar este mensaje cuando uno más llegó y dijo, del cielo cayó un rayo que calcinó a las ovejas y a los criados. ¿Te acuerdas que tenía
muchas ovejas. O sea, para mantener trabajo tenía bastantes empleados también. Y solo yo pude escapar para venírselo a contar. ¡Buah! No había terminado de hablar este mensaje cuando otro más llegó y dijo: unos salteadores caldeos vinieron y dividiéndose en 3 grupos se apoderaron de los camellos y se lo llevaron. A los criados los mataron a filo de espada, solo yo pude escapar y ahora vengo a dárselos. ¡Qué tremendo! Historia. Bueno, Job diría, bueno, lo material se logra, ¿cierto? Lo material sí se puede recuperar. Llegó otro. No había terminado de hablar este mensajero cuando todavía llegó otro. O sea, habían 4, bueno, por lo menos se salvaron 4. Los hijos y las hijas de usted estaban celebrando en un banquete en casa del mayor de todos ellos, cuando de pronto, ¡plum!, un fuerte viento del desierto dio contra la casa y derribó sus 4 esquinas. La casa cayó sobre los jóvenes y todos murieron. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo. Mire esa palabra como dice aquí. Y al llegar a este punto, dice esta versión. ¿Por qué dice que al llegar a este punto? Porque lo material pasaba, pero un momentico, ya se metieron con los hijos. Al llegar a este punto, Job se levantó y se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza, hubo luto. Y luego se dejó caer al suelo. ¿Y qué hizo? Se dejó caer en tierra, se postró. ¿Y qué hizo? ¿Y qué? ¿Qué hizo Job? Pero si los hijos, 10 hijos los mataron. Quedó sin nada. A sus buenos empleados los mataron. ¿Qué hizo Job? Por eso el segundo aspecto es que las pruebas es para que aprendamos a adorar y bendecir a Dios en medio de la prueba. Mis amados, Job fue molido a golpes al recibir malas noticias, noticia tras noticia. No nos pasa eso a nosotros. A veces como que todo se acumula. A veces como que, ¿por qué? Me quedé sin trabajo y ahora se me enfermó mi ser querido y no tengo de dónde cogerme y ahora pasa cosas y uno como que se va desesperando. Tú adoras a Dios en medio de eso. Mis amados, cada tragedia sucedida fue rompiendo las corazas de seguridad y confianza personal que tenía Job. De pronto quedó todo reducido en un montón de escombros. Y quedó reducido también en un montón de escombros moral, espiritual, al ver perdido todo lo que constituye la dicha de un ser humano. Eso era todo: tener casa, tener vivienda, tener como el alimento y tener abundancia y tener unos buenos hijos y tener una familia. Mis amados, todo fue perdido en un momento. El fruto de su esfuerzo de vida y sus seres queridos quedaron a nada. ¿Qué hacer cuando lo has perdido todo? ¿Qué hacemos cuando perdemos nuestra honra? ¿Qué hacemos cuando se pierde nuestra autoridad? ¿Qué hacemos cuando perdemos nuestras cosas, nuestra esperanza? Cuando perdemos, ¿tú qué haces? Cuando pierdes todo, ¿qué responder? ¿Qué proponer? Cuando has visto el torbellino de acontecimientos negativos arrasar lo más valioso que tú posees. Eso nos ha pasado, mis amados. Estamos pasando unas vendaval. Por eso, mis amados, esas experiencias vividas, pérdida y fracaso que vivimos, sufrimos, y tal vez sean fracasos para unos mayores fracasos
frustraciones en la vida, destrucción y pérdida. ¿Cuántos experimentamos las pérdidas y decepciones y todo en un momento? Todo en un momento. Tremendo. Puedo tener mucho testimonio aquí, pero no lo voy a dar. Pero ya, cuando mi esposa se estaba recuperando de una operación, vio una situación difícil y el estrés, le dijeron, no, nada de estrés. Y cuando vino todo el estrés, mis amados, no hay recursos por ningún lado, se acumuló. ¿Qué por una droga? No hay. Que se enfermó también fulano y fulana. Mis amados, y todo se va acumulando. ¿Cuántos han vivido esa experiencia? Y preciso vienen los compromisos. Y preciso X, Y situación. Y situaciones de personas. Y tales hermanos, y tales hermanas, y tales cosas, y todo un cúmulo de cosas tan tremendas. Mis amados, a veces perdemos amistades, a veces perdemos prestigio ministerial, nuestra autoridad está amenazada. Y entonces llega el momento de analizar y comenzamos de cero. Aleluya. Lo que quiero compartir es que hay momentos en el que todo individuo debe decidir adorar y bendecir a Dios a pesar de lo malo que esté pasando. Y eso lo aprendí, aquí estoy de en pie, con la frente en alto. Aprender a mirar al Señor. Aprender a adorarlo, aunque no entendamos nada. Avanzar, porque Él es el Señor, el que controla todo. Podemos decirle a Dios, Señor, aunque no puedo entender, puedo confiar. No necesitamos haber encarnado la historia de Job, con la ansiedad y con la intensidad en pérdida y en drama que él vivió y sufrió. No necesitamos tener esa misma experiencia para tener que aprender esta lección. ¿Cuál es la lección que Dios quiere? Adorar a Dios y bendecir su nombre a pesar de todas las adversidades. Esa es la segunda. Ahora la tercera. Bueno, antes leamos primera de Pedro 4:16. Dice primera de Pedro 4:16. Pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. Mire, alabe a Dios otra vez. Ahora la tercera. Aleluya. Porque mis amados, Dios nos manda a que no nos dejemos caer en actitud de resentimiento. No dejemos caer nuestra vida en actitud de pleito, de amargura o de rencor. Otros se dejan caer en el plano de las dudas y se atreven a cuestionar a Dios, al Dios mismo. Más bien postrémonos, dejémonos caer en adoración. Tercero, sufren los buenos para que puedan descubrir el valor real de las cosas y el valor real de las personas. Job 1:21 dice: entonces dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado, bendito sea el nombre del Señor. Volvamos a las terribles noticias que recibió Job, que como golpes certeros, como un mazo, como una puñalada, así como dicen la puñalada, dio como una puñalada a Job, que fue recibiendo a medida que llegaban los mensajeros con esas noticias tan dramáticas. Este hombre perdió de golpe y de súbito 500 yuntas de bueyes, 500 asnas. Luego un rayo del cielo calcinó a 7,000 ovejas. Acto seguido una banda de forajidos le robó 3,000 camellos
¿Y qué no solamente robó? Asesinó a los que trabajaban ahí. Tremendo. La primera noticia, seguramente, él pensó, bueno, gracias a Dios, las cosas materiales se recuperan, porque los camellos podemos traer más y producir, etcétera. Pero cuando le dieron la noticia final, que hablaba de la muerte de sus hijos, esa noticia sí ocurrió, sí, digamos, cambió de perspectiva. ¿Usted cree que a esas alturas Job estaba preocupado pensando en bueyes, en asnas, en ovejas y en camellos? Tremendo. Porque ante la pérdida de vidas humanas, mis amados, cualquier otra clase de pérdida resulta menor. Bien se dice que lo material se recupera. Entonces, mis amados, ¿qué se puede hacer cuando hay pérdidas de vidas? Ante la pérdida de un ser amado, ante la pérdida de un ser querido. Él los amaba mucho, tanto que él temía que en los cumpleaños fueran a hacer algo malo y Dios los castigara. Amaba a sus hijos entrañablemente, obviamente. Pero, mis amados, ante la pérdida de un ser querido, de un ser amado y esas relaciones significativas, ¿qué se puede hacer? ¿Va a ser la respuesta? Nada. No se puede hacer nada. Someternos a la voluntad de Dios. Aleluya. Y muchos quizás logran alcanzar bienestar material. Muchos logran alcanzar tal vez una buena casa, un buen vecindario, un buen auto o otra vez un auto del año. Algunos alcanzan eso, o buenas pintas, tienen facilidades para cambiar de ropa cada rato, pero al final de cuentas muchos tienen todo lo material, pero se dejan de disfrutar sus relaciones. Y pasan los años sin disfrutar sus relaciones familiares, porque están enfocados en adquirir material y material. Pero mira lo que pasó Job, mira lo que dice: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. Y es aquí, mis amados, y es que hay un momento en el cual nos toca descubrir el valor real de las cosas y de las personas. No valoramos quién está al lado nuestro. No valoramos a quién tenemos. Los hijos no valoran a sus padres muchas veces. Los padres no valoran a sus hijos. Inclusive a veces no nos valoramos entre nosotros hermanos. Por eso, mis amados, nuestro mayor deseo es que no tengamos que descubrir ese valor cuando ya sea demasiado tarde. Y entonces los buenos sufren precisamente para reencontrarse con la percepción correcta y real sobre el verdadero valor, tanto de las cosas materiales como de las personas y de las relaciones significativas. Claro, Dios nos bendice y qué lindo, y tenemos que ser buenos administradores de lo que pone en nuestras manos. Amén. Mire esta parábola en Lucas 12, 16 al 21, que ya todos la conocemos. Dice que entonces le contó una parábola: el terreno de un hombre rico lo produjo una buena cosecha, así que se puso a pensar: ¿qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha. Por fin dijo: ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré mis graneros. No tengo, todo yo. Y construiré otros más grandes donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes, y diré: alma mía, oh alma mía, ya tienes bastantes cosas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe y goza la vida. O sea, mira tu placer, goza la vida. Pero Dios le dijo:
necio. Esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se quedará con lo que has acumulado? O sea, ¿para qué tanto esfuerzo? Así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo en vez de ser rico delante de Dios. Mis amados, una forma corta y segura de resumir esta parábola que acabamos de leer es que, podemos decirlo de esa manera, se equivocó al valorar las cosas. Este rico se equivocó al valorar las cosas. Se equivocó asignando a los bienes materiales un valor más allá de su valor real. Y no es que lo material no cuente, obvio que sí, claro. El mismo Jesucristo nos enseñó, ¿se acuerda el Padre Nuestro? O sea, lo material sí cuenta para el Señor también, claro. El mismo Señor dice, danos hoy, ¿qué? Nuestro pan de cada día. Pero eso de creer que lo material es todo y a creer que hacer provisión material es lo que garantiza nuestra vida de feliz y nuestra paz y nuestra tranquilidad, pilas, si su corazón está direccionado hacia allá, cuidado, estamos desviados, porque lo que trae tranquilidad no es lo material, no es lo exclusivo que garantiza nuestra vida dichosa y feliz. Es un gran error creer eso. Por ello, Dios nos hace un favor que no le pedimos y un favor que tampoco buscamos. Él permite que experimentemos alguna prueba o tribulación para que por ella aprendamos a descubrir el valor de las cosas y las relaciones. Él nos hace un favorcito muy lindo. Por eso las pruebas, para que valoremos. ¿Cuántas veces nosotros valoramos cuando tenemos plata y cuando tenemos y como que después no tenemos plata? Y después otra vez, ¿qué aprendemos? Administrar. ¿Cuántas personas dicen, no, yo estoy cansado de trabajo, ya me cansé, voy a echar, y se salió? Y después, oiga, está difícil conseguir, está difícil. ¿Qué valora? ¿Dónde está? Así podemos dar miles de ejemplos en todo. Dios te tiene donde te puso. ¿Cuál es tu valor? ¿Y por qué Dios te puso? Mis amados, ¿por qué sufren los buenos? Entonces, la respuesta la encontramos ahí en Job 1:21. Desnudo salí del vientre y desnudo de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Aleluya. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. Y precisamente ahí viene la cuarta razón, porque Job parece haber descubierto que lo material no es lo que más importa. El Señor dio, el Señor quitó. Lo descubrió no solo con la pérdida de bienes, sino también con la pérdida de algo más valioso e irrecuperable: sus hijos. Sus hijos. Él descubrió eso. Ahora el cuarto: sufren los buenos para que puedan descubrir la soberanía divina para su propio bien. Dios es soberano, y entonces yo descubro que como Él es soberano, todo lo que está en mí y obra en mí, porque Él es mi Padre, entonces todo viene para bien. Por eso Job 1:21 al final dice: el Señor ha dado, el Señor ha quitado. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. El cuarto es que, ¿para qué? Para que puedan descubrir la soberanía de Dios para su propio bien. Por eso aquí nos enseña en Job 1:21. Dice que el Señor ha dado, el Señor ha quitado, bendito sea el nombre del Señor. El Padre Nuestro como modelo en oración nos enseña, muchas lecciones aprendemos acerca del Padre Nuestro, acerca de la vida con Dios y las relaciones entre nosotros. Pero en una parte de la oración dice: venga a tu reino, hágase tu voluntad. Mis amados, la persona, el ser humano no se caracteriza por buscar la voluntad de Dios.
Nos cuesta buscar la voluntad de Dios, es más, entenderla, porque pensamos que la voluntad de Dios es como que no nos deje ser feliz y como quitarnos cosas, y pensamos que la voluntad de Dios es eso, y tenemos un contexto equivocado de nuestro Dios. Por eso, más bien nosotros lo que hacemos es vivir esforzándonos a toda costa porque se haga nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Debemos descubrir, mis amados, cuán redentor, cuán liberador, cuán libertador es aprender a decir en la paz de Dios, en la tranquilidad de Dios, que se haga tu voluntad y no la mía, Señor. Hágase tu voluntad y no la mía. Eso nos cuesta. Por eso una oración así parece como amenazante. ¿No les parece? Hágase tu voluntad, es como que termina Dios, yo no oigo eso, Señor. Hágase tu voluntad y no la mía. Parece como pesimista y como, bueno, como conformista ahí. Pero mis amados, Dios no es así. Ante lo contrario, mis amados, descansar en la convicción y confianza de que Dios tiene un propósito. Descansar en la convicción significa tener convicción, significa tener confianza en Él, de que Dios tiene un propósito seguro para nosotros, o en esta circunstancia Dios tiene un propósito seguro para mí, y que todo lo que sucede puede obrar para nuestro bien, en lugar de ser un pensamiento amenazante, en lugar de ser pensamientos negativos, pesimistas. Cuando descansamos en la voluntad de Dios, es liberador e infunde confianza y paz. Todos sabemos este versículo, y eso yo veo cada rato por las redes, y qué lindo versículo. Jeremías 29:11 dice la palabra del Señor: porque yo sé muy bien los planes, esta versión dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad. Los planes del Señor no es calamidad. Ay, usted, ¿por qué viene adversidad y calamidad? Porque viene unos planes mejores para usted. Permitió eso para avanzar a algo mejor. Dios le tiene mejores cosas. ¿Con qué propósito? A fin de darles un futuro y una esperanza, dice esta versión. Aquí dice que tengo pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Qué esperas? Por eso, mis amados, en vez de hacer de nuestra relación con Dios una constante, continuo forcejeo, y de esa relación con Dios como forcejeo, que a veces le obedecemos y a veces no, aprendamos, mis amados, que por lo que estemos pasando, Dios es soberano. Que podamos confiar en Él, podemos confiar en Él. Que lo que Él permite y deja de pasar en nuestro escenario de la vida, que nos permite pasar, siempre será para nuestro bien. Siempre, 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 siempre es para nuestro bien. Hasta un tropezón ahí, ¡ay! Me pegué en la rodilla. ¡Ah! ¿Y por qué Dios permitió eso? Para enseñarnos a tener cuidado, por lo menos. A que a la próxima mire bien todo lo que usted tiene, propósito en Dios. Aleluya. Por eso muchos lo leen, otro versículo también muy conocido que lo leen. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas ¿para qué? Para bien de quienes lo aman. Amén. Todas las cosas le ayudan a bien para los que le aman, de acuerdo a su propósito, a los que son llamados a su propósito. Bueno, el último, ¿por qué sufren? ¿Por qué sufren los buenos? Para que puedan vencer la tentación de culpar a Dios por las adversidades de la vida. La persona que no conoce a Dios le echa la culpa a Dios por todo. Y Dios porque permite que haga que hay, bueno, los niños, que les pase, que la gente, que todo eso, etc. Pero cuando alguien conoce a Dios, entonces entiende que Él tiene el control y quita esa tentación de culpar a Dios. El pasaje aquí final es Job 1:22. Dice: a pesar de todo esto, ¿qué dice? Y en todo esto,
no pecó Job. Esta versión dice, y a pesar de todo esto, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. Wow. Job no pecó, ni atribuyó a Dios despropósito alguno, o sea, le echó la culpa a Dios, no le atribuyó. Mis amados, contrariamente a lo que aquí se lee, una inmensa mayoría, aún tratándose de creyentes y gente en la iglesia, en el momento de la crisis, desmorona su confianza. Cuando hay crisis, su fe se perdió. Su convicción, la cual estaba acogido, se vuelve en resentimiento contra Dios. Mis amados, ¿cuántos tienen a un Dios poderoso? A un Dios que nos sostiene. La tendencia del ser humano es entrar al conflicto con Dios. Esa es la tendencia. Pero Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? Ante la prueba y la adversidad. Cuando alguien está en esa situación, mis amados, esa tendencia, echando la culpa a Dios por todo, etcétera, es una evidencia de que no conoce a Dios. Es una evidencia frágil del entendimiento de las Escrituras. Muchos hombres de Dios en la historia bíblica tuvieron que soportar pruebas y grandes tragedias, y aún así fueron verdaderos héroes y campeones de la fe. Usted puede leer la palabra del Señor, pero muchas maneras. David, tanto que trataron de matar y estaba oculto ahí en la cueva y se iba para un lado y para otro. Y bueno, podemos mirar muchos hombres de Dios. Otros tuvieron situaciones envidiables en lo humano y no obstante se alejaron de Dios cayendo en la vileza y una vida de apostasía. Ejemplo, Saúl. Muy bien, todo chévere, Dios lo exaltó, lo bendijo. Pero como empezó a no mirar a Dios, sino a sí mismo, se desvió. Siempre es mejor tratar de encontrarnos con la gratitud, mis amados, a pesar de los fracasos y las tribulaciones. Siempre es mejor mirar al Señor. ¿Qué quiere, Señor? Aquí estoy. Ayúdame a pasar esta prueba. Y es mejor cumplir, como Pablo dice allá en Tesalonicenses 5, 16 y 18. Primera de Tesalonicenses 5, 16 y 18. Estad siempre tristes. Estad siempre aburridos. Estad siempre lamentándose. Tengan siempre pensamientos negativos. ¿Cuál es el llamado? Estad siempre alegres. ¿Y qué dice el 16? Estad siempre gozosos. Estad siempre gozosos. Pero ¿quién va a estar gozoso cuando estamos ahí con un dolor de barriga bien tenaz que nos lleva? ¿Quién va a estar? No, la palabra dice siempre gozosos, es el llamado. Aprendamos de Job. Honró al Señor. Vio toda la noticia y adoró a Dios. Mis amados, dice que a pesar de esto Job no le echó la culpa a Dios ni pecó contra él. Más bien, en vez de estar ahí tristes, atribulados, que dice la palabra, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Orar sin cesar, no es orar sin el César. ¿Por qué no podía orar? Porque el César no ha llegado. Entonces, orar sin cesar. Lo mejor que podemos hacer de una vez por todas es romper con la tendencia, romper con la tentación de echarle la culpa y responsabilidad a otros por lo que nos acontece. Es que yo sí quería, pero como que la culpa no es mía. Mis amados, recuerden que todo lo que nos acontece sencillamente, todo esto que nos pasa se llama vida. Eso es parte de la vida. Es parte de la vida en el Señor. Primera de Pedro 14, 12 al 13 dice:
Y no debemos extrañarnos como si alguna cosa extraña nos aconteciera al momento de vivir tribulaciones, sino debemos aprender a gozarnos por fe en los padecimientos. Ahí lo dice. No nos sorprendamos por el fuego de la prueba que ha de venir, que ha sobrevenido como alguna cosa extraña nos pasara, mis amados. Y termino diciendo lo que Jesús dijo. Qué promesa. Él advirtió, Juan 16:33, en este mundo afrontarán aflicciones. Estas cosas os digo para que tengáis paz. Qué tremendo. ¿Quién es que va a decir para que tengamos paz? ¿Tendréis aflicciones? Un momentico, vamos a tener paz en la aflicción. Ahí lo dijo. En el mundo tendréis aflicción, pero ¿qué? ¿Por qué tenemos paz? Confiar. ¿Dónde está nuestra confianza? ¿Dónde está nuestra mirada? ¿A quién miramos? Yo he vencido al mundo. Por tanto, mis amados, en el tiempo de la aflicción, aprendamos la lección que Dios quiere enseñarnos. Que sepamos dar gracias en todo y venzamos la tentación de culpar a Dios por lo que nos acontece. Entonces, termino con la pregunta que hice al principio. Lo que nos sucede es para responder esta pregunta. ¿Por qué causa? ¿Por qué razón? ¿Y con qué interés se acerca el hombre a Dios? ¿Por qué causa? ¿Por qué razón? ¿Y con qué interés tú te acercas a Dios? Ahí lo demostramos en medio de las adversidades. Oremos. Oh Señor, te damos gracias por tu bondad y fidelidad y amor. Gracias, Señor, porque sin ti nada podemos hacer. Gracias, Señor, por ayudarnos a entender. Las tribulaciones sí afectan mucho, Señor, y a veces sentimos como en luto. Pero también nos enseñas que eso no nos gobierna. Las tribulaciones y las adversidades y el dolor no nos gobierna. Eres tú, Señor, el mirarte a ti, el que nos permite ver la realidad de nuestra adversidad, ver que tú estás detrás de la escena, guiando, dirigiendo, sosteniéndonos. Gracias por ayudarnos a pasar cada tribulación, cada adversidad y cada situación. Confiamos en ti, que tú nos enseñas en medio de cada una de esas situaciones. Confiamos en ti, que tú tienes propósitos eternos. Y confiamos en ti, que esta situación no dura, porque tú estás con nosotros. Gracias, Padre, por llevarnos a tierra de bendición, a llevarnos a los lugares y niveles que tú quieres llevarnos. Lo recibimos para tu gloria y honra en Cristo Jesús. Amén. 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 Damos gracias a todos allá de sus casas, que el Señor les continúe bendiciendo. Tenga una semana victoriosa.